En cuanto al procedimiento, distinguimos dos fases fundamentales. La primera fase, y la cual consideramos la más importante, puesto que de esta depende los resultados de nuestro experimento, es la toma de datos. Esta toma de datos consistió en ir al terreno que se dispuso para esta actividad, el cual es donde está la estatua o el monumento del bobo. Allí todos los integrantes del grupo se delegaron distintas labores. Una persona se encargaba del manejo de la estación total, otras dos personas de ir haciendo los cálculos y tomando los datos que íbamos hallando, y otras dos se turnaban para tener el prisma. Entonces, en esta primera parte utilizamos la metodología de cara izquierda, cara derecha, esto con el fin de hacer como mínimo 2 mediciones de cada ángulo para disminuir el error en estas medidas. Así recorrimos este terreno siguiendo el orden de los puntos que nos daban la guía de la poligonal 1. Hicimos este recorrido en sentido de las manecillas de reloj, esto con el fin de ir calculando los ángulos internos de esta poligonal cerrada propuesta. Por otra parte, la segunda etapa, también súper importante del procedimiento, son los cálculos. Aquí se llevan a cabo muchas operaciones. Las principales son la corrección de los ángulos de la poligonal, cálculo de los azimuths, cálculo de las proyecciones, cálculo de las coordenadas de los puntos de las poligonales y finalmente el cálculo del área de la poligonal. Consideramos que los pasos que se llevan previamente a hallar las coordenadas de los puntos y el cálculo del área son indispensables pues, para llevar a cabo estas dos actividades, las cuales consideramos son las principales aplicaciones de este tema que estamos viendo en geomática de planimetría, ya que podemos calcular las áreas de distintos terrenos, lo cual resulta fundamental pues, en nuestras carreras, que es ingeniería civil, para saber con cuánto terreno contamos para levantar distintas obras, ya sean puentes, edificaciones, etc. Y también resulta muy importante tener las coordenadas de los puntos críticos de los terrenos en los cuales trabajamos, puesto que resulta importante en las horas de nuestra carrera determinar si se tiene que aplanar un terreno, si se tienen que hacer rellenos, esto con el fin de crear y levantar estructuras confiables. Por último, es posible concluir que cumplimos con los objetivos principales de esta práctica, puesto que los valores que obtuvimos están dentro de los rangos permisibles. En cuanto al error angular, tuvimos un error de 20 segundos y el máximo admisible era de 40 segundos. En cuanto a la distancia lineal, encontramos una proporción de 1 en 20.745 y la mínima permitida era de 1 en 2.500. Entonces estos resultados fueron bastante positivos. Por otra parte, yendo más allá de meramente los cálculos, pudimos desarrollar gracias a esta práctica una lógica y el sentido del uso de este tipo de técnicas como de poligonales cerradas. Así como dije o expresé anteriormente, consideramos que las principales aplicaciones son los cálculos de áreas de terrenos y pues también el cálculo de las coordenadas de puntos críticos también pues de estos terrenos. Esto con el fin de llevar a cabo actividades que hace el hombre en su día a día, como la explotación de minas y la construcción pues, de distintas edificaciones para prestar distintos servicios. Así, para terminar, podemos expresar unas recomendaciones para futuras prácticas. La primera es hacer el mayor intento de llevar a cabo estas mediciones con buen clima, puesto que la primera vez que hicimos esta práctica estaba lloviendo, el terreno estaba muy inestable y el error que obtuvimos fue muy alto. La otra recomendación es tomar
el tiempo que sea necesario para hacer buenas nivelaciones de los equipos, puesto que de esto depende el éxito de estas mediciones y de los resultados.